ese histórico Venezuela. Trabajo arriesgó su vida. Los testimonios y opiniones emitidos en este espacio representan únicamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de la autenticidad de los hechos. Y llegamos a ustedes gracias a Select Samsung. Frigilux, te regalamos tiempo. Banesco, con Banesco tienes la red más grande de remesadoras. Chocolate San Moritz, el placer del chocolate. Orca Chemicals, la protección que tus techos y paredes necesitan. Perfume Factory, calidad es nuestra esencia, esencia sin apariencia. Intilac, tu marca de confianza en higiene y cuidado íntimo, íntimamente confiable. Oncovita, para pieles que merecen el mejor de los cuidados. Blue Medical Pharmaceutical, tu salud es con la cajita azul. Quo Vadis, agencia de viaje y turismo. Francisco Pacheco no es solo un piloto, es el hombre al que se le llamaba cuando todo se complicaba. Su vocación siempre fue el cielo, la máquina y el dominio del viento, pero la vida y el país lo llevaron a algo más grande, el rescate humano. Volaba donde otros no llegaban, donde la montaña se cerraba, donde el clima se volvía enemigo. En la tragedia de Vargas, en los rescates extremos de Mérida, en cada operación marcada por la urgencia, su nombre aparecía como una constante. También es recordado por la hazaña de la Guacamaya, el helicóptero que puso a Venezuela en el mapa de la aviación mundial. Junto a su compañero Tomás Spanier logró lo impensable, cruzar el Atlántico desde el estado Sucre hasta España. Silencioso, disciplinado, técnico hasta la obsesión, Pacheco convirtió su pasión por el vuelo en un servicio al país. Su historia demuestra que cuando el cielo se vuelve difícil, siempre hay alguien dispuesto a enfrentarlo. Mi nombre es Francisco Pacheco, nací en Caracas el 14 de octubre de 1953 y gran parte de mi vida la he dedicado al mundo de los helicópteros. Estudié, me gradué de bachiller, por supuesto, estudié arquitectura, estudié arte y finalmente estudié aviación. Una vez que me inicié con la aviación, coincidencialmente, mi primer vuelo largo fue ir a buscar a la famosa Guacamaya, sin saber que se llamaba así. Ese nombre se lo puso la gente, no lo puse yo. ¿Cuál es la primera imagen que le viene sobre ese encuentro de usted con el cielo, ¿no? ¿Qué le hizo sentir, más allá de sus estudios previos, que el cielo iba a ser su destino? Bueno, toda mi vida el cielo me ha encantado. Soy una persona que amo la libertad y siento que el cielo es el que te expresa esa libertad total. Y tuve la dicha de volarlo, como digo yo, de jugar con las nubes, de sentir ese cielo y sentir esa libertad que solo te lo da ese ambiente. Pero hubo un momento que usted vio como decisivo mantener su vida volando. ¿Qué le despertó ese deseo de volar? ¿O qué terminó de despertarle ese deseo de volar? Realmente no sé la razón. Obviamente la vida, para mí la vida es lo que va pasando el día a día, ¿no? Uh-huh. Y las circunstancias me fueron llevando a lo que hoy en día he hecho y con gran orgullo me siento muy feliz de haber logrado las cosas que hemos hecho. Pero te digo algo, así como empecé a volar yo, también empezaron a volar muchos. Y muchas personas por circunstancias, porque por un momento dado no tuvieron más trabajo volando, se dedicaron a otra cosa. Yo he tenido la dicha de que siempre me he mantenido volando y me he vuelto muy creativo con el tema de volar para mantenerme volando. Con miles de horas en situaciones
riesgosas, extremas, ¿cómo cambia un hombre después de ver tantas veces esa línea delgada entre la vida y la muerte? Bueno, aparte de los conocimientos es tu madurez, porque en la vida es importante tú saber en el momento en que entras en ese rango de riesgo, de peligro, que estando muy consciente sabes que si llegara a pasar algo, te la vas a ver muy complicada. Y debes tomar todas las prevenciones necesarias para que minimizar ese riesgo, porque el riesgo siempre lo corre cuando tú vas a salvar una vida de alguien, cuando te vas a meter en una situación extremadamente difícil por básicamente salvar vidas. Porque existen filmaciones, trabajos que se hacen donde se corren riesgos, porque es cierto que se corren, pero son riesgos que uno los toma con mucho más precaución. ¿A usted le gusta la aventura, el servicio, la adrenalina, el riesgo? ¿Cuál es el sinónimo que más se apega a usted, mi señor? Obviamente me gusta la adrenalina, me gusta el riesgo. Quizás suena como sádico, ¿no? Pero no es así. O sea, me gusta el riesgo porque el riesgo hace que lo que tú hagas es distinto a lo que los demás hacen. Y el hecho de que muchos dicen que el riesgo yo lo tengo como muy bien medido, o por lo menos creo tenerlo medido. El hecho, como lo hice, crucé el Océano Atlántico, implica un gran riesgo. Pero yo lo veo de otra manera. En la vida normal de uno, y siempre se lo digo a las personas que no conocen mucho el tema de helicópteros, ¿no? Pero le digo que eso es como un carro. Si tú tienes un buen carro bien mantenido y decides irte hasta Brasil o hasta la Patagonia, si el carro está bien mantenido no tiene por qué pasarte nada. Lo más que puede pasarte es que se piche un caucho, algo que sea fortuito, no por fallas mecánicas. En aviación sucede lo mismo. Si tú tienes todo tu equipo en perfecto estado, que vuele sobre el agua tantas horas o que vuele sobre la tierra, para mí el riesgo es relativamente parecido. Indudablemente sobre tierra tienes la posibilidad en un momento dado de pararte, en el mar no la tienes. Pero jamás pienso en eso. Yo creo que para lograr ser una persona exitosa tienes que pensar en el éxito, no el fracaso. Usted ha salvado miles de vidas. ¿Cuál es su relación con la muerte? No sé que me va a llegar, espero que falte mucho, pero el día que llegue, pues que llegue. Lo que quiero que cuando llegue, yo esté bien, no quiero estar mal, no quiero sufrir porque he visto sufrir tantas personas, no quisiera estar en eso. Trato de cuidarme, hago mucho ejercicio, como sano y llevo una vida de verdad bien sana. Esa vida de riesgos que implica, por ejemplo, los propósitos que usted mismo se ha planteado y en la búsqueda de darle vida a tanta gente en riesgo, ¿no ha puesto su vida en riesgo igual? No, obviamente el riesgo existe, porque existe saliendo de mi casa. Yo voy ahora para Cumaná y existe saliendo de la casa. Pero, como te decía, nunca pienso en eso. Si hay algo que tengo claro, es que debo hacer lo que deseo hacer, sin pensar todos los obstáculos, porque si yo voy a salir y sé que va a llover y llevo paraguas y aquello, no, mira, yo salgo, si llueve, llueve, y si no llueve, no llueve. Si llueve, me paro, me refugio. Igual es en mi vida volando. Yo voy a hacer, he hecho muchas, llámalo locuras, porque realmente lo considero que son a veces locuras por el alto riesgo que eso representa. Pero lo hago con tal felicidad y con tal seguridad, que siempre le he dicho y se lo he dicho a mis hijos. Si algún día que Dios no quiera me pasa algo, tengan la seguridad que yo creía que lo podía hacer. Quiero hablar sobre un momento que le cambió la vida, ¿no? El Yankee Víctor, con ese esquema de colores tan únicos que luego sería identificada y que el país le dio la identidad como la guacamaya. ¿Qué sintió la primera vez que vio ese aparato? Y discúlpeme si lo nombro de forma despectiva, o la primera vez que vio ese helicóptero y que formó parte de su historia. Mira, cuando esos modelos que eran los Hughes MD500 empezaron a salir, la versión de MD500D empezaron a salir, alguien en la fábrica diseñó un esquema que era el helicóptero con unas rayas y cada persona que lo compraba, si deseaba, él le ponía un color a cada raya. Las razones por las que se le pusieron a este helicóptero esos colores las desconozco. Sé que Luis Rolando, que fue el que lo escogió, él habrá escogido esos colores porque fue lo que le gustó. Yo
que recuerde, él nunca me comentó nada que era por una guacamaya. Él lo puso los colores y realmente cuando yo vi el helicóptero era una belleza, muy, muy bonito, realmente es bonito, pero jamás pensé que era una guacamaya. Con el pasar del tiempo y después de estar haciendo aquí tantas películas, aventuras, propaganda, la gente empezó a llamarlo la guacamaya, que eso era una guacamaya. Y entonces así se quedó. ¿Qué tenía la guacamaya tan especial? Por ejemplo, para ser identificada, como bien dice, en misiones de rescate, en comerciales, en campañas internacionales, y que además lo convierte en su gran compañera de vida, ¿no? Bueno, la guacamaya como tal es un helicóptero, es un hierro, metal, que no tiene nada, no respira, no tiene vida. La vida se la da es uno. Y eso creo que lo que estableció fue la diferencia. Yo siempre he creído que volar es un arte. Y para mí las personas que vuelan con ese arte le dan un toque distinto al volar. Porque a fin de cuentas volar es volar, ¿no? Pero es como te comenté, si tú ves una buena película y a esa película tú no le pones volumen, la película prácticamente se pierde todo. Pero cuando tú le pones volumen, ganas mucho. Y cuando eso me ha caracterizado a mí volando, que he ido a tantos lugares y yo pongo una música acorde al lugar. Y eso es lo que hace es engrandecer eso, La ese lugar. experiencia, Sí. ¿no? Entonces, claro, la gente dice que es distinto. Y digo, no, distinto no es. Simplemente es saber tener gusto de poner la música apropiada en un lugar tan hermoso, impactante, impresionante, como es por lo menos el caso de nuestro país, lo que es Salto Ángel, todo lo que es nuestra selva. ¿Cuál es el lugar más bello del país para usted, El lugar más bello del país es Venezuela. en general? Es No hay, Venezuela. no hay un lugar favorito. No, hay unos más bonitos que otros, Por ejemplo, pero bueno, obviamente el Aullantepui es algo espectacular. espectacular. De La acuerdo. Gran Sabana es algo espectacular. Es como digo yo, es como un Jurassic Park real. Sarisariñama es un sitio inhóspito, inalcanzable para muchos. Y nosotros estamos tras una idea de querer hacer del Sarisari un lugar que la gente pueda ir a conocer, Wow. porque actualmente es muy difícil. Pero los Andes, hermosos, los médanos, nuestras playas, ni decir, los Roques, todo, por eso lo englobo todo. Para mí Venezuela es un gran país, un país hermoso. Volvamos a los riesgos. Usted ha sobrevolado junglas, tepuyes, páramos, costas, en situaciones adversas, ¿no? ¿Cuál para usted ha sido el lugar más desafiante como piloto a la hora de un rescate? Bueno, es que para mí el riesgo, digamos, el riesgo existe siempre, ¿no? Y para mí lo hace más riesgoso es si estás más separado de cualquier civilización, porque lo que te pueda pasar es difícil que te puedan venir a buscar. Cuando tú vuelas sobre el mar, tú vas de aquí a Los Roques, por decirte algo así, son 80 millas náuticas, y bueno, te pasa algo, sabes que no tienes de un punto A a un punto B, el único sitio que te puedes tocar, pero en esa área intermedia te va a tomar tiempo si quieres tener un problema. Pero como siempre te lo digo, jamás pienso en eso, jamás. Si yo te digo el 3 de marzo de 1983 y te nombro a Mérida, ¿qué te recuerda? Bueno, me recuerda una aventura, una expedición que hicimos con los globos de Bencerámica, en que se quería volar sobre todas las cumbres, las 5 cumbres, y se trasladó el globo en el teleférico hasta Pico Espejo, y ahí se levantaron los 2 globos muy temprano en la madrugada. Yo desde el helicóptero estábamos cubriendo toda la parte de filmación. Quiero destacarte que para esa altura nosotros estamos muy limitados, pero como te lo he comentado en varias oportunidades, yo trato de llevar las cosas a un límite sin excederlo, porque si la condición te lo permite, tú lo vas a poder seguir haciendo. Resulta que salen los 2 globos, había un globo más grande y el otro era más pequeño. En el globo pequeño estaba volando Katy Bolan y Jorge Delano, que es el presidente de Bencerámica. Y en ese momento despegan los 2 globos
ellos empiezan a ascender. Esos vuelos se hacen muy temprano en la madrugada porque no hay brisa, para que el vuelo sea mucho más seguro, pero por parte de los globos, ¿no? Ellos empezaron a ascender y el globo pequeño se empezó a recalentar. Sabes que ellos vuelan por diferencia de temperatura. Se calienta el aire interno del globo y por eso es que sube, porque el aire caliente es más liviano que el aire normal. Y llegó un momento que ya no subía más y estaba al lado del Pico Espejo y Pico Bolívar. Y bueno, no subió más y se empezó a desplomar. Y cae en una ladera del Pico Espejo, a 13.000 y pico de pies de altura. Y bueno, nosotros lo filmamos todo, filmamos la caída, todo, pero vemos que todos ellos están bien. Y resulta que, obviamente va el presidente Bencerámica y todo, pero empiezan a decirme a mí que si yo lo voy a rescatar. Y dije, no, no lo voy a rescatar. Yo tengo que seguir volando por el otro globo. Hasta que el otro globo no aterrice, yo no voy a sacar a nadie. Porque ya yo sé que ellos están bien, no sé ¿Cómo están nosotros? qué va a pasar con nosotros. Y sabemos que el vuelo del globo, ellos caen, en teoría tú lo puedes medio controlar, pero terminan cayendo donde tienen que caer. Y resulta que después de una hora que voló el otro globo, cayó bueno, aterrizan, porque ellos lo van controlando la caída, pero cayeron en una ladera, en un sembradío, un poco más al sur de Mérida. Como era el rescate más fácil, yo eso siempre lo tengo por norma. Hazlo más fácil primero, deja para el final lo más difícil. Y así lo hice, rescaté a la gente y después me fui a rescatar a Jorge. Le saqué todo el helicóptero porque estoy excedido, según manual, no puedo aterrizar ahí, pero lo voy a intentar. Y entonces le quité todo lo que podía hacer peso, me fui yo solo, llegué arriba y claro, la idea era rescatar primero a una persona, que era Katy, y después a Jorge. Pero cuando yo vi que yo aterricé y que tenía todavía buen control, le dije, móntense, porque además estoy en una ladera, móntense los dos, y con la misma medio levanté y me fui por la ladera y lo saqué. El globo no lo rescaté, el globo lo sacaron rescatistas, pero a pie, porque no va a correr riesgo de la vida mía, la vida del helicóptero, por sacar una cesta de mimbre. No, eso siempre lo he valorado yo en mi vida. Mucha gente dice que esta misión es consolidada como uno de los vuelos de los rescates de mayor altura efectuados por un helicóptero en el país. ¿Cómo eliges? ¿Cómo tomas esa decisión? ¿Cómo se toma esa decisión en fracciones de segundo? ¿Cómo pasas de un tema recreacional grabando para un programa de televisión a convertirte en un rescatista? Son las circunstancias de la vida. Si tú vas en una lancha, tú jamás vas a pensar tirarte para el agua. Entonces, tú vas en una lancha y está, no sé, en un agua súper helada y alguien se cae y tú tienes que salvar la vida. Tú te vas a lanzar. Jamás pensaste que lo ibas a hacer. Son las circunstancias que te llevan a hacer eso. Yo, como te lo decía hace rato con respecto al manual, yo sé que estoy fuera de manual, pero lo voy a intentar porque la circunstancia te lleva a que hagas, por lo menos, hagas el intento. Siempre tengo la oportunidad ya cuando estoy por tocar, si yo siento que la máquina no va a poder soportar por la altura, aquello, de irme. Pero todo fue perfecto y lo hice. Hay un helicóptero que aterrizó en el Everest. Aterrizó, tocó. Él tiene el rescate, o sea, él tiene el toque más alto hecho en el mundo. Obviamente después de eso no existe otro, ¿no? Y cada helicóptero es distinto. En el caso de los Hughes, yo tengo el rescate más alto del mundo hecho en ese helicóptero. Y de las circunstancias, situaciones que usted participó, ¿cuál fue el más desafiante? Vargas. La tragedia de Vargas fue la más impresionante. Esa marcó mi vida. De hecho, yo quedé, como dicen, curado. Ya hoy en día, si hay un accidente y alguien se muere, menos que sea una persona muy allegada a mí, me puede pegar. Porque yo lo vi, no fue que me lo contaron. Lo vi, tanta gente, niños montados en carros que se iban dando vueltas, y tú los veías que se movían todavía vivos, pero entre el movimiento de carros, pues no sé su destino, no sé, pero asumo que desaparecieron como miles de personas más. ¿Qué le deja Vargas como piloto y como ser humano? Oye, una gran experiencia, una gran lección. Creo
que Venezuela debería ser protegido el tema de los helicópteros, ¿no? Porque los helicópteros son la única herramienta. Pueden existir drones, chévere, los drones pueden ser excelentes para filmaciones, para muchas cosas, pero todavía no hemos llegado a ese punto de tener unos drones que puedan salvar vidas como lo pueden hacer los helicópteros. Y eso fue de verdad para mí una lección muy grande, ver el estado Vargas, que normalmente tú lo ves con una costa, y no ver costa, para que tengan una idea, nosotros para poder llegar a la tragedia y salimos del aeropuerto de Ávila, cruzamos la cordillera y prácticamente llegamos a la barrera sur de los Roques para podernos meter por debajo, porque era una densa capa que se había quedado concentrada a la altura de toda la línea de la costa. Y cuando yo venía ya pegado, digamos, entre el mar y las nubes, hasta la costa de Vargas, empezabas a ver contenedores, ver toda una cantidad de cosas flotando y no existía costa. O sea, todo era como que se hubiera defuminado entre lo que es costa y mar, todo una barro, todo. Una tragedia impresionante. ¿Cuántas veces voló? No sé. Sobrevoló. Desde el día 16 hasta el 30 de diciembre. 16 de diciembre, el 30 de diciembre. Es decir, en esos 15 días más o menos, ¿cuántas veces? No sé, ni sé a quiénes, nosotros no nos parábamos. O sea, poníamos combustible inmediatamente y seguíamos. Es decir, estuvo esos 15 días sin descansar. Sí, bueno, dormías en la noche y en la mañana estabas otra vez ahí. Hubo uno especial que me impresionó a mí, bueno, hay muchísimos especiales, pero te cuento el de una pareja que tenía un bebé, posiblemente podría tener 3 meses. Recuerdo clarito que yo estoy montado así en el avión, en el helicóptero, perdón, y yo soy muy frío cuando vuelo, o sea, trato de mantenerme bien concentrado en lo que estoy haciendo. Y abren la puerta de atrás y empiezan a montarse gente y siento cuando lanzan el bebé y pega a la otra puerta. Y ellos se quedaron ahí, yo me fui. Y claro, yo no puedo intervenir, no porque no quiera, no tengo posibilidad. Y cuando llego al aeropuerto, sacan a todos los que están ahí y sacan al bebé. Obviamente se lo llevan, no sé para dónde se lo llevan. Por eso que a nosotros después de la tragedia de Vargas fueron muchas veces gente a preguntarnos si sabíamos el paradero de del otro. No sé, porque tú tocabas, salía la gente, volvías, traías más gente. Y así por eso es que se perdieron tantos niños. Porque ¿qué puede hablar un niño de 3 meses? ¿Cómo decide a quién salvar cuando tantas personas están pidiendo auxilio y un helicóptero puede tampoco, mi señor? Mira, eso es una buena pregunta la que me hace. Recuerdo clarito que hay como un colegio que hay allá de niños cuadraplégicos, ¿no? Y, ¿sabes? Estábamos volando ya varios ahí y había que sacar a los niños. Y alguien comentó por ahí una cosa que de verdad me pareció bien mala nota, ¿no? Que él decía que había que sacar otro tipo de vida porque ya ellos eran cuadraplégicos, como diciendo, eso no era importante sacarlo. Y yo le contesté que si él se creía que era papá Dios, yo iba a sacar al que quería sacar y podía sacar, porque muchas veces yo no fui nunca selectivo. No, yo voy a buscar a fulano de tal allá. No, yo veía y sacaba gente. Lo que sí te era prudente era que nunca me metí donde había mucha gente. Por el desespero. Por el desespero de que cuando llegara se me fueran a montar todo y me podían tumbar. Entonces fuimos así, incluso me paraba en hover y le hacía señas a ellos que fueran montándose poco a poco y aterrizaba y montaban poco y seguía. Que a todos los podía sacar, pero tenían que esperar. Yo entiendo la desesperación de esa gente. Llega una ave fénix que te puede salvar y todos quieren montarse en ella, pero tiene que esperar ya, no se puede hacer más. ¿Cuántos pilotos perdieron la vida en esos? ¿Tienen una idea? Estadísticamente no lo sé, porque sé que perdieron dos de los amigos míos perdieron la vida, más 6 ocupantes ahí. Vieron un Super Puma también, no sé de su vida, ellos quedaron heridos muy mal, pero se cayeron otros, pero otros porque pegaron de unas matas, porque es lo que te decía, si tú ibas a entrar en un lugar tenías que estar muy claro de cómo entrar y cómo salir. Muchas veces lo más importante es pensar cómo salir de un lugar, no cómo entrar, porque a lo mejor puedes entrar, pero después no tienes la potencia para salir. Y eso te puede crear un problema a la hora de salir porque te confías y te puedes llevar un tronco o cualquier cosa. Y la gran mayoría de los que huyeron fueron quizás por sus nervios, por todo, ¿sabes? Pegaron de una mata. El caso es que el helicóptero se rompió, pero a ellos no les pasó nada, gracias a Dios. ¿Cómo percibe el agradecimiento a la vida? Luego de un rescate,
sí, el acercamiento de quien tiene su vida en riesgo y lo ve usted como un salvador o como una posibilidad de continuar su vida, ¿no? Bueno, eso es una gratitud, o sea, poder hacer eso de verdad es una inmensa gratitud. Y quien me lo compensa es Dios. Yo siempre creo que hago las cosas por el bien, no espero nada, y mucho menos monetario. Creo que Dios me ha bendecido, me ha llenado, me ha fortalecido con muchas cosas y creo que producto de eso es tu buena acción, tu manera de ser, que tienes la posibilidad de ayudar, porque volar helicóptero no es que yo soy una persona súper especial, no, sino que tengo la posibilidad de salvar vidas, como así como hay médicos que tienen la posibilidad de salvar vidas. Y si tú te abocas a eso y lo haces con amor y con pasión, creo que estás haciendo algo por la gente y Dios sabe que tú lo estás haciendo por ese bien. ¿Recuerda algún momento de gratitud de la vida, de esa respuesta, de su servicio hacia la gente? Gratitud de la gente, de acercarse a usted, de ver una imagen, de ver unos ojos, de ver el legado de salvar una vida sí, Mira, recuerdo uno en especial. Te voy a decir, la gente te agradecía, te tocaban, o sea, era así como que te ven como una persona, no voy a compararte con Dios, pero te ven como su salvador, su persona que le está en un momento dado ayudándole a la vida, ¿no? Pero hablando de los niños cuadraplégicos, recuerdo la mirada de un niño feliz, yo no sé si feliz porque voló en helicóptero o feliz porque lo sacaron, pero la cara de felicidad del niño era tan grande, él como que no sabía ni lo que estaba viviendo, y que tú hayas tenido la suerte de poderlo sacar y llevarlo a él y a muchos más. Esa cara que se quedan como viéndote, porque obviamente ver aterrizar un helicóptero despegar siempre es algo que la gente se voltea a ver, siempre. Usted dice que los pilotos como usted tienen que tomar situaciones de riesgo con mucha conciencia, a veces frialdad, ¿no? ¿Qué lo pone usted sensible? Porque más allá de esa coraza que usted tiene frente a un helicóptero, usted también es humano, ¿no? ¿Qué le genera sensibilidad a usted? A mí la gente, en especial los menos afortunados. Orca Química, protección para tus techos y paredes. La Guacamaya fue un helicóptero que puso a Venezuela en el mapa de la aviación mundial. Francisco Pacheco y su compañero Tomás Espanier lograron lo impensable, cruzar el Atlántico desde el estado Sucre hasta España. Fue una hazaña enorme, un vuelo largo, arriesgado, sin margen para fallos. Desde entonces la Guacamaya se convirtió en un símbolo de capacidad, de ingeniería y de coraje venezolano. Fue un desafío. Yo estaba haciendo una película de un grupo de españoles que habían venido a Venezuela y eran de deportes de aventura. Entonces fuimos a Salto Ángel, fuimos a todos los lugares más importantes de Venezuela, donde se hizo rafting, se hizo kayak, se hizo paracaídas, se hicieron todos los deportes. Trajeron 3 camionetas para hacer también por tierra aventuras, ¿no? Todas esas las cubrimos, fueron 19 películas, pero estando sobre el Autana, recuerdo que primero estoy con un grupo de españoles, segundo era que venía el 500 aniversario del descubrimiento de América, y yo dije como venezolano, que además soy un venezolano que amo mi país, yo dije, oye, ¿por qué 500 años después yo no voy en helicóptero para allá? Eso es algo que tú te metes en la cabeza, pero no estás midiendo ningún tipo de riesgo, es algo que tú quisieras cómo hacer. Y a partir de ahí empezamos a planificar todo esto. Yo puedo entender, porque lo entendí, que la gente te decía que tú estabas loco. Y yo decía, bueno, yo sé que loco no estoy. Yo sé que lo pueden ver como algo muy difícil. Para mí lo difícil era que yo iba a ir en contra de lo normal, porque era los vientos alisios y las horas. O sea, cuando tú tienes aquí las 8 de la mañana, bueno, allá tienes 6 horas más. Y el día se te hace más corto, porque el sol, tú estás yendo en contra del sol. Entonces, eso era, y el viento, esos eran los riesgos que yo sentía que podía tener, pero jamás me paré por eso. Yo seguí adelante
y nos llevamos el helicóptero para Estados Unidos. Para mí lo más difícil fue hacer eso, como este que quiero nuevamente hacer para el año que viene. Que tú dices, la gente, de verdad que los que nos destacamos somos esas personas que nadie nos va a poner Límites. un límite. Y hay tantas personas que tú le dices, le pones una piedra en el camino y ya no siguen. Y tú tienes que ver cómo superas eso. Si tienes que subirla, si tienes que coger una línea, una cuerda, saltar, pero si quieres hacerlo, lo puedes hacer. Entonces, esa credibilidad que te transmitía a la gente cuando tú te ibas a hablar con ellos, que te decían que tú estabas loco, quizás muchos no te lo decían en ese momento personalmente, pero tú lo sentías que era así. Y no fue tan, la gente que dijo que nos iba a apoyar no nos apoyaron al final, pero yo lo hice. Y como te lo comenté, al final tuvimos que vender el helicóptero para pagar todas las deudas que habíamos adquirido. ¿Qué pasa alrededor cuando viene una idea donde es replicar el viaje de Colón, pero al revés? Tú, por ejemplo, familia, tu esposa, allegados. ¿Cómo es el ambiente frente a un desafío como tal? Te podrás imaginar, ninguno quiere que corras ese riesgo. Nadie lo quiere. Pero yo estoy claro que soy el que primero, que estoy claro que yo sí lo quiero. Y que tienen que confiar en uno porque eso sí se puede. Déjame decirte, yo estoy haciendo mi libro, porque tengo miles de aventuras que he vivido y quiero dejarlas plasmadas, que la gente pueda leer lo que fue mi vida volando helicóptero. Y yo siempre digo que tú tienes que hacer lo que tú quieres hacer, siempre y cuando lo estés haciendo correctamente y que obviamente no sea nada malo, ¿no? Me refiero, este fue un reto y ellos confiaron en mí. Cuando dije, mira, confíen en mí, que yo sé que se puede hacer. En el libro yo pongo que yo no voy a ir a la luna en helicóptero, porque es que yo sé que no se puede. Pero yo voy a ir a donde se pueda ir, siempre y cuando quiera yo hacerlo, en helicóptero. ¿Y cómo se prepara un helicóptero para cruzar un Atlántico? Nada, lo que tienes que aumentar es la autonomía de combustible. Obviamente lo excedes de peso, pero lo excedes un rato largo, él ya no vuela, ya se sustenta suavemente y logra desplazarlo por la pista hasta que cogió traslación. Cuando una aeronave coge traslación, ya la aerodinámica pasa a tener un factor fundamental y no puedes desarrollar más velocidad, no puedes subir mal porque se empieza a estolear. Y me quedé ahí a esa altura hasta que fue quemando combustible y así fuimos avanzando hasta que batimos el récord en distancia. Salimos de Fort Lauderdale directo hasta Maiquetía, 1.200 millas náuticas sin reabastecer. ¿Qué otras adaptaciones tuvo la guacamaya? ¿Y si se prepara psicológicamente para eso? ¿O crees que la experiencia previa te da a entender este nuevo reto? Mira, lo que te tienes tú que preparar es, digamos, vamos a hablar, prepararte para el tema del vuelo. Hicimos entrenamiento sentados en una silla, en una piscina de noche, nos amarraron con unas cadenas, nos lanzaban para caer al fondo, había unos buzos. ¿Cómo te podías tú desenvolver en quitarte todo eso? Teníamos en nuestro traje, nosotros teníamos aire comprimido que te daba 5 minutos, que podías estar dentro del agua, podías respirar. Pero, ¿sabes? Es como cuando tú te montas en un avión que una aeromoza te dice que tienes que sacar el chaleco. Lo primero que tienes que hacer es ponérselo al menor y la mascarilla tienes que colocársela al menor primero y después te la pones tú. Entonces, ese entrenamiento que se te suele dar para si llegaras a estar en una circunstancia, ya tú estés preparado. Pero de resto, el helicóptero se condicionó con tanque de combustible. Tuvimos un sistema, porque mucha gente se preguntaba, bueno, el vuelo fueron 11 horas. En 11 horas, si tienes ganas de ir al baño, solo podíamos ir a hacer, nosotros, tú te levantabas, teníamos una dieta especial, tú te levantabas, ibas al baño y ya pasabas todo el resto del día, lo más que podías digamos, ir a orinar. Y tenía un sistema que lo podía hacer. Pero era para nosotros muy, muy engorroso. De hecho, te llevábamos agua y un poquito de café. Llegó un momento que ya ni tomábamos agua ni café, porque por tantas horas sentado te provoca ir más veces. Y resulta que para tú orinar tenías que tenías chaleco, bote y el traje. Entonces era muy complicado. Entonces decidimos, bueno, quedarnos así hasta que llegamos al otro lugar. ¿Recuerdas que hablaste con tu compañero Tomás Espanier cuando despegaron desde Macuro hacia el océano abierto? Esa conversación, ese inicio de ese proyecto. No lo recuerdo,
o sea, que hablé, han sido muchas cosas, pero, ¿sabes? Se te hizo como corto, porque tú tienes, me impresionaba era que tú pasas horas de horas de horas y no ves nada. Es mar y mar y mar y mar por todos los lados, ni barcos, ¿ves? Y es cuando tú de repente, pero yo evito pensar eso. Si, ¿qué pasa si ahorita pasa esto, esto? No, no lo pienso. Prefiero disfrutar de ver el mar, prefiero concentrarme en lo que estoy haciendo, porque yo siento que tú puedes atraer eso. Si tú piensas en cosas malas, tú vas a atraerlas. Si tú piensas en cosas buenas, bueno, eso es lo que tú vas a atraer. Y si pasa una mala, bueno, esa no la pensaste tú. Simplemente te llegó y te llegó afuera. Háblame de tu compañero. ¿Cómo se escoge un par de aventureros? Ok, más allá de la amistad, de los negocios, de sí, esa relación estrecha que se fue dando. ¿Quién es tu compañero y cómo deciden juntos emprender este proyecto? Mira, Tomás es una gran persona. De verdad, ha sido de esas personas que he conocido en mi vida, muy recta, muy buena persona. Nos conocimos casualmente, los dos coincidencialmente llegamos a esa oficina. Quizás él llegó antes que yo o después, pero nos conocimos ahí con el interés de obtener información, cómo era el tema de los cursos de vuelos de helicóptero. Y después no nos vimos más. Quedamos que íbamos a ir hasta Miami a estudiar en Estados Unidos en la escuela. Y de repente, de la noche a la mañana, eso fue en La Carlota que yo lo conocí, porque había una oficina de una escuela que está en Estados Unidos, se llama, en Miami, y ahí fue donde yo conocí a Tomás. Posteriormente pasó un tiempo, y contigo un tiempo puede ser 3 meses, no sé, no lo recuerdo con exactitud. Y nos volvimos a ver en la oficina de Rafael Pecchio porque él había montado la escuela aquí. Y fue ahí donde empezó nuestra amistad, empezamos a volar juntos. O sea, él hacía su curso, yo hacía el mío, y tuve la oportunidad porque había una empresa que ellos tenían también de helicópteros de fumigación. No teníamos la experiencia para volar fumigación, pero me pidió, que era el primo mío, Francisco, tú te puedes ir para allá y encargarte y apoyarme en lo que es todo el tema logístico, cómo gerenciar eso, y hay los pilotos que lo están volando. Entonces, como éramos Tomás Spanier, Tomás Canoso y yo, los que estábamos haciendo el curso, nos fuimos los tres a Altagracia de Orituco. Y ahí tuvimos, era como que compartía lo que yo ganaba, lo compartía con ellos. Y cada vez que había traslados del helicóptero de la base a una finca, entonces se montaba alguno de nosotros para hacer ese vuelito. Y así nos iniciamos, hicimos una gran amistad y así empezamos Tomás y yo. Volvamos a la travesía. Hablemos sobre los tramos. Tú me dices que hay un momento en que que todo es mar, que todo se repite. ¿Se siente miedo en algún momento? ¿Ese miedo se puede confesar en cabina? ¿Tú y Tomás pudieron conversar sobre lo que estaban sintiendo? No siento miedo. Cuando hago algo es porque estoy seguro que lo puedo hacer. Existe la preocupación, pero con miedo no vas a ningún lado. Y O sea, no puedes tú volar con un miedo, porque te lo acabo de decir, es como que tú atraes eso. No, yo sé que estoy en un momento de alto riesgo, pero bueno, lo sé. Para que te hagas una idea, los helicópteros, en los manuales, tú tienes lo que llaman la curva del hombre muerto. Te lo dicen. No sé si viste hace poco un accidente en California de un helicóptero que iba a aterrizar en un sitio y de repente le falló algo al rotor de cola y él cometió, yo me imagino que en ese momento tu preocupación y todo, pero él cometió un pequeño error, que él metió potencia y se fue para arriba y se enrolló. Porque cuando tú tienes una falla al rotor de cola, tú tienes que quitar potencia a esa altura. Pero ahí te lo decía el manual, él está en la curva del hombre muerto. Afortunadamente no le pasó nada, pero la aviación está muy clara, es igual que los aviones tienen un punto que tú no puedes despegar antes de ese punto porque no tienes sustentación. Entonces, si por alguna razón tienes que hacerlo, ya sabes que no la tienes, ya sabes lo que te va a pasar.
Y el punto de mayor riesgo en esa travesía, ¿dónde lo encontramos? Porque siempre se dice... El riesgo fue el barco, porque te decían, lo que yo escuchaba, yo nunca, que te decían que volar, ibas a ver como 40 millas antes o 30 millas antes, ibas a ver la estela del barco. Mentira, nunca vimos Nunca nada. vieron nada. Y entonces además se empezó a formar un mal tiempo y claro, nos mantuvimos muy alto y hasta no tener la seguridad que el barco estaba abajo, no bajamos. Porque ya no tenía, para que tengas una idea, el barco estaba en la mitad del Atlántico. Y tú no te puedes dar el lujo de bajar porque cuando bajas vas a tener un mayor consumo de combustible. Y si el barco no está, o sea, nosotros estábamos en constante comunicación, pero preferíamos mantenernos altos, estar seguros ya cuando lo veíamos y descendimos hasta el barco. Ese para mí fue el mayor riesgo. Y el despegue, porque todos los despegues que hicimos lo hicimos en el aeropuerto. Y sabíamos que el helicóptero no despegaba como normalmente despega un helicóptero, que hace hover y después se va al aire. No, él no despegaba así. Él se levantaba ligeramente y entonces tenías que hacer traslación. Y entonces el capitán ya estaba en contacto con nosotros, le pedimos que pusiera el barco a todo lo que daba el barco en ese momento y que pusiera la nariz del helicóptero en dirección al viento. Porque si tú tienes un viento de 15 nudos y él está andando a 8 o 10 nudos, porque esos barcos no andan tan rápido, ya tú tienes una suma de velocidad que te va a ayudar a sustentarte. Y así fue que lo hicimos. Tomás, que estaba a mi lado, me acuerdo, porque ese fue para mí el momento más difícil del vuelo. Que yo le decía, bueno, yo lo voy a levantar y yo voy a estar pendiente de una baranda que tiene el barco ahí. Y yo voy levantando y tú me vas diciendo, porque no tengo chance de ver los instrumentos, yo voy a estar con mis ojos concentrados en la baranda. Y entonces tú me vas diciendo si sigo metiendo más potencia porque no lo puedes exceder. Sino tú puedes, por un segundo puedes excederlo. Y así lo fuimos haciendo, me quedé en hover. Claro, yo sé que tengo la velocidad del viento del barco más el del viento. Y así hasta que ya estaba casi seguro que cuando le di la traslación, el helicóptero se iba a hundir. Y él se hundió, pasé la baranda y llegamos cerquita del mar, pero sabía que ya tenía traslación. ¿Cuántas paradas fueron? ¿Cómo fue la travesía? ¿Cuántas horas? Bueno, salimos de Macuro, Trinidad, el barco, Cabo Verde, Las Canarias y Puerto Palo. Y insistes que lo más difícil fue el tema del barco. Fue el más difícil. Es más, cuando despegamos del barco, que ya cogimos traslación, que ya estábamos volando normal, pero independientemente que estuvieras bajo todavía, ya nosotros nos sentíamos como que lo habías logrado. Todavía nos quedaban 9 horas para llegar al otro lado del Atlántico. ¿Cuántas horas duró la travesía? 33. ¡Wow! ¿Qué significa tocar suelo español? ¿Y qué pasa en tu cabeza? ¿Qué pasa en ese instante? Bueno, el momento que yo toqué, para mí hice realidad el sueño que quería. No me importaba si era el español, es así como que todo lo que pasamos durante 2 años planificando lo pudimos hacer. Y con éxito. De hecho, la fábrica de helicópteros, todos estaban pendientes de ese vuelo. Y la llegada a Puerto de Palo, a Palos de la Frontera, estuvo programada a 1 hora. Y déjame decirte, el vuelo fueron 8. 8 horas para llegar a 1 hora determinada. Como decir, mira, el acto va a estar la alcaldesa, va a estar todo el público, no me recuerdo, pero ponle tú que eran como las 4 o 3 de la tarde, no lo sé, no recuerdo con exactitud, pero teníamos que llegar a esa hora. Y además, como te dije, yo diseñé la plaza que está allá. La plaza es redonda y tiene la cobertura de la tierra. Porque en ese momento, hace 500 años atrás, la teoría era que la Tierra era plana. Un poco como resaltando esa historia, yo diseñé la plaza redonda con una cobertura y en la parte más alta está una escultura de Rafael Barrio, de 10 metros de alto, que representaban las velas de la carabela. En otro lado estaba una roca, una roca de 2 toneladas que se mandó en barco, que es un canto rodado que se sacó del Orinoco con su pergamino oficial dado por el gobierno como testimonio que lo más antiguo del planeta está aquí, no está allá. La gente llama a Europa como el viejo continente, realmente lo más antiguo del planeta está en el macizo Guayanés. Y el otro lado era el podio con el escudo de Venezuela,
y yo había pedido que vaciaran el cemento, unas franjitas, donde cuando llegara el helicóptero se posara y quedaran las marcas de los esquís y nuestras manos. Y así se hizo, lo vas a poder ver en el video. Quedó ya para la historia, así como en Hollywood hay una calle de las estrellas. Bueno, aquí quedaron nuestras manos marcadas y los dos esquís de la guacamaya. Dos pilotos a bordo de un colorido helicóptero llamado la Guacamaya emprendieron un vuelo desde Venezuela a España, conmemorando el 5º centenario del viaje de Colón. Partieron de Macuro, Venezuela, a palos de la frontera España. ¿Cómo cambia la vida luego de esa proeza, ¿no? ¿Qué viene en mente, ¿no? Las ganas de seguir haciendo de la vida una aventura, ¿se abrieron más puertas o se cierran? No, siempre se te abren mucho más posibilidades. Pasas a tener muchísimo más credibilidad. Cuando habían tantas personas que, ¿sabes?, que no creían que era capaz de hacerse, eso demuestra que tú eres una persona con decisión. Pero aparte de decisión, que estabas claro que lo podías hacer, que era, digámoslo, normal que se pudiera hacer, que era de alto riesgo, sí, eso es lo que a muchos le puede impresionar. Pero volar uno vuela todos los días. O sea, cuando tú hablas de que tú haces un vuelo de 8 horas, yo voy ahorita para el Sarizari y posiblemente ese día vuele 8 horas. Y 8 horas que lo haces ahí mismo, entre que sales de Puerto Ordaz, llegas a Canaracuni, vuelas, entras, sales, todo eso, puedes hacer 8 horas, 7 horas. Y además regresas a Puerto Ordaz. Entonces, es como un día a día normal, solo que lo que estás haciendo es algo distinto. El vuelo del Sarizari va a ser algo distinto. No es lo mismo que ir de aquí a Barcelona en helicóptero y llegas, te bajas tú, vas a hacer tu diligencia y te vuelvo a traer, ¿no? ¿Tienes algún ritual? ¿Hay algún ritual? No Sí. sé, Padre Nuestro o Dios, Sí, es pensar en tus hijos. Eso sí lo hago. Todos los días cuando veo el sol, le doy gracias a Dios por el día que me está dando. Insólitamente todos los días armo un rompecabezas. ¿Cómo es eso? Me levanto, me sirvo mi café y armo un rompecabezas. Todos los días. ¿Nuevo? Y hago un escrito, esta mañana te lo pasé. Ok, y sí, hago un sí. escrito. Que Y- son motivadores, porque al primero que le sirve es a mí. Yo busco, leo, arreglo y compongo ese escrito, pero al primero que le sirve es a mí. Y cuando te montas para una aventura, un helicóptero de eso, ¿cuál es el ritual? No, nada, me presino y le pido a Dios que me proteja. Y se lo pido igual cuando voy, yo salgo ahorita para allá y lo pido igual en el carro. No existe diferencia. Soy yo el que va ahí, o voy con mi familia o con las personas que vayan. También fue noticia como esas cosas insólitas que pasan en este país, que la guacamaya fue secuestrada, ¿no?, por la FARC en el año 2002. ¿Qué de cierto en esa historia y cómo se vive esa noticia? Mira, fue muy lamentable. En esa época venían mucho de Colombia y se robaban aeronaves, se robaron aviones, se robaron helicópteros. O sea, ellos trataban de chantajear a los que fueran para sacar un helicóptero de un hangar, todo aquello. Y el caso específico de la guacamaya, pues tú podías alquilarla. Entonces, simplemente Irma, mi secretaria, mi mano derecha por muchos años, llamó a una señora, llamó que querían alquilar el helicóptero para ir a una finca en Acarigua a hacer un avalúo. Bueno, algo que suena normal, ¿no? Pero resulta que no fue así. Lo extraño es que ellos pidieron que el helicóptero fuera primero al aeropuerto, pusiera full de combustible y se fuera a la finca. La idea de ellos era que, bueno, el helicóptero llegaba a la finca full de combustible, se montaba la FARC y se lo llevaron a Colombia. ¿Hubo personas secuestradas? ¿Hubo personas...? Claro, se llevaron al piloto secuestrado. Las dos personas que fueron, el perito del banco y el fotógrafo, lo dejaron amarrados en la finca y no les hicieron nada, simplemente los dejaron amarrados como para darle chance que ellos se fueran y les diera tiempo a volar un buen rato sin que nadie supiera. Y se llevaron al piloto, sí, y antes de cruzar la frontera, pues cambiaron de piloto, le pusieron una bolsa de papel, o sea, algo para taparle la visibilidad y llegaron a la finca. Y después al día siguiente lo mandaron en una avioneta hasta otro lugar y le dieron una plata porque cogiera, ya estaba un taxi ahí, que lo iba a llevar hasta la frontera, pero por el lado de Colombia. Y lo dejaron en un sitio y ahí él caminó hasta la frontera.
Sobre la guacamaya, ¿qué se supo después? ¿O más nunca? No, más nunca supe. Yo empecé a buscar, a investigar y todo. Y también lo hice con mucha cautela, porque entiende que eso es un mundo que yo no me meto ni... Pero lo respeto porque es mucho... Eso puede representar mucho peligro. Ellos no tienen escrúpulos para nada. Pero bueno, se robaron un helicóptero que es historia. Porque el secuestrador le dijo a Gonzalito, oye, dile a don Francisco que lamentábamos mucho lo de su guacamaya, pero la necesitábamos. O sea, no les importa nada, menos te va a importar tu vida, ¿entiendes? Entonces yo traté de mantenerme a distancia, o sea, internamente, porque uno tiene pilotos conocidos en Colombia que fueran averiguando. De hecho, yo les di, porque tú puedes cambiar el color al carro, tú le puedes cambiar la tapicería, tú puedes cambiar todo, pero hay cosas que un carro tuyo posiblemente, hoy en día no tanto, pero antes sí se hacía más, la gente le ponía un tacómetro, por decirte, o le ponía algo en el panel que tenías que intervenirlo. En el caso de la guacamaya tenía 3 tomas de combustible, porque para hacer el viaje hubo que poner una toma especial. Una vez que se terminó, se le quitó, se le pone una tapa, se le pone unos remaches, tú le puedes pintar como tú quieras, pero esa huella la tiene ahí. Es como cuando tú te cortas la piel, se te puede cicatrizar, pero a ti te va a quedar esa marca de por vida. Y no. De hecho, me mandaban fotos de 500. Digo, no, ese no es. Pero nunca apareció. Sobre construir una réplica, ¿no? También puede ser una forma simbólica de recuerdo, sobre todo para una gran compañera, ¿no? ¿Cómo ha sido esa aventura de poder homenajear algo tan importante para tu vida, Francisco? Mira, yo soy una persona quizás muy extremadamente detallista, ¿no? Y, oye, le he puesto tanto amor a las cosas que hago, que eso que me estás preguntando yo lo hice. Está en el helipuerto una escultura. Es una réplica exacta, hecha en hierro, y está dentro de ella la formación ósea de una guacamaya. La guacamaya es de cabeza roja. El helicóptero, la trompa es azul. Y en la formación ósea, la cabeza de la guacamaya está en rojo. Y el final de la cola está en azul. Pero tú la puedes ver dentro del fuselaje, le ves los colores. Y le ves como si fueran las costillas, todo, ¿no? Y yo quería esa escultura donarla en el pueblo de Latillo porque yo soy de aquí. Increíblemente, la gente poco valora eso. No sé, esperarán que uno se muera. Y dice, coño, pero si de este pueblo han salido gente digamos, que han tenido una hazaña importante, ¿por qué no ponerlo? ¿Por qué todo el mundo tiene que vivir en una incertidumbre y no sentirse orgulloso de ser atillano? Mira, Francisco, un venezolano atillano, hizo un récord mundial y él quiso y donó algo aquí. Nunca. Mira que hicimos la presentación, gastamos en gorras, en todo, y no tuvo interés por parte, digamos, de los que están al frente de la alcaldía. ¿Qué tan importante fue Venezuela con esta hazaña en la cultura aeronáutica, especialmente en el uso de helicópteros? ¿Y qué lugar se ocupó luego de este logro? Bueno, tuvimos la oportunidad, el año 93, de hacer, hubo la convención, todos los años hay una convención mundial que se hace de helicóptero. Siempre ha estado en la costa oeste de los Estados Unidos. Ese año, por primera vez se hizo en la costa este y en la zona de Miami, en el Convention Center, se hizo la convención del HAI. La guacamaya fue la que abrió como con broche de oro esa exposición. Y bueno, ahí salimos en todas las revistas del mundo, en chino, en todo, porque era la vedette, pues estaba ahí puesta y estábamos nosotros, la gente venía a conversar contigo porque obviamente fue una hazaña. Mira, en el mundo hay muchos organismos que le dan importancia a eventos como este y lamentablemente en Venezuela de verdad no, yo siento que eso no es así. ¿Por qué? Y te voy a decir algo, y tampoco me importa, yo sé que la historia lo irá en el tiempo. ¿Por qué sientes que no se valora este tipo de hazañas, de logros? ¿Qué nos falta, Francisco? ¿Es un tema de identidad? ¿Es un tema sí? Yo creo que es un tema de humildad. Porque si tú eres una persona brillante, yo me voy a sentir orgulloso como que
que tú eres venezolano y que lograste esta hazaña. Y hay personas que no tienen esa humildad. Entonces, como ellos no lo logran o están fuera de eso, tratan de no alabarlo, porque es como, ¿por qué tengo yo que alabar eso? ¿Por qué tengo yo que querer eso? Yo me siento muy orgulloso cada vez que escucho que hay un venezolano haciendo algo importante. Me llena de orgullo. Pero no todo el mundo es así. ¿Qué paisaje venezolano elegirías ver desde arriba y por qué? No tengo ninguno en especial. Amo la selva. Me fascina por lo impresionante, lo imponente. O sea, tú estar al lado del Salto Ángel, la gente lo ve, los que han tenido la dicha de poderlo ver desde un avión o un helicóptero que lo ven. Sí, es impresionante, pero nunca es igual cuando tú lo tocas. O sea, cuando tú te paras en el borde arriba del Salto Ángel, te va a parecer increíble, a mí me da como vértigo acercarme yo caminando al borde. No lo puedo hacer, pero yo te puedo agarrar en el borde del helicóptero y te lo tiro para abajo, porque yo he hecho acrobacia, o sea, hice curso de acrobacia, pero yo me siento que estoy integrado con el helicóptero, pero personalmente, solito, acercarme al borde, es impresionante. Entonces, son esas cosas que te impresionan realmente, y eso es lo que te transmite a ti todos estos lugares, digamos, tan emblemáticos que tenemos en Venezuela. Porque Los Roques es muy bello, ¿verdad? Pero impresionante. ¿Sabes la diferencia entre bello e impresionante? Hay una gran diferencia. Gracias, Francisco, por el tiempo. Te deseo muchas más horas de vuelo y sobre todo más experiencia. Y que sigas dándole al país lo que siempre le has dado, lo mejor de ti. Gracias, gracias. Y eso espero. Esperamos el año que viene poder batir nuevamente un récord Guinness, haciendo la misma la ruta, pero ahora del Plus Ultra, que fue un avión que salió de Puerto Palos, donde la plaza nuestra está al lado del monumento de ellos. Y ahora quiero salir de allá hasta Buenos Aires, cruzar el Atlántico sin barco. ¿Nos vas a llevar? ¿Ah? ¿Nos vas a llevar? Entramos en ese Bueno, proyecto. te lo pedí. Listo. Gracias, Bueno, Francisco. Un abrazo. Un placer de verdad a todos ustedes, en especial a ti. Francisco Pacheco es parte de esa Venezuela que a veces olvidamos, la que trabaja, la que se arriesga y la que se entrega de forma entera. Su historia es la de un país que incluso en los momentos más difíciles sigue teniendo gente capaz de volar más alto que sus propias tragedias. Recordarlo es reconocer que todavía existe una Venezuela que responde, un país que no se rinde, un país que como él siempre encuentra la manera de llegar donde nadie más puede. Y llegamos a ustedes gracias a Select Samsung. Frigilux, te regalamos tiempo. Banesco, con Banesco tienes la red más grande de remesadoras. Chocolate San Moritz, el placer del chocolate. Orca Chemicals, la protección que tus techos y paredes necesitan. Perfume Factory, calidad es nuestra esencia sin apariencia. Intilac, tu marca de confianza en higiene y cuidado íntimo, íntimamente confiable. Oncovita, para pieles que merecen el mejor de los cuidados. Blue Medical Pharmaceutical, tu salud es con la cajita azul. Quo Vadis, agencia de viaje y turismo.